Hola, em, bienvenidos nuevamente al curso Introducción a la Ingeniería Matemática. Esta es nuestra segunda clase y bueno, hoy día vamos a intentar abordar el tema de la matemática escolar y su escaso vínculo con la sociedad moderna, y vamos a intentar proponer algunas propuestas. Bueno, una de las primeras preguntas que nacen y que se plantean los estudiantes, los profesores y la sociedad civil cuando uno se pregunta en torno a la matemática es: ¿por qué son tan importantes la matemática en la vida moderna? ¿Por qué son obligatorias como enseñanza en la universidad, si parecen para mucha gente la matemática no es necesariamente importante? Vamos a intentar abordar la pregunta de por qué tanta gente las detesta. A ustedes les va a empezar a pasar como ingenieros matemáticos, como estudiantes de ingeniería matemática, ir a reuniones sociales cuando acabe esto del, del coronavirus, y les van a preguntar, bueno, ¿qué hacen ustedes? Bueno, yo estudio ingeniería matemática, y va a aparecer, wow, matemática, ingeniería, es como si esto fuera contagioso, así, trata de estar lejos. Y la mayoría de la gente ha tenido experiencias traumáticas en esta asignatura, y Y hay un problema, sin duda, en esta asignatura a nivel escolar, y bueno, como la gran parte de la sociedad civil, para gran parte de la sociedad, la educación matemática terminó en el colegio. Lo único que alcanzaron a ver de esta disciplina es esa versión que es bastante restringida, entonces no es bastante normal que tengan esa reacción de de desprecio o de mantengamos la lejanía con eso que no me trae buenos recuerdos. Y bueno, tal vez una última pregunta que podríamos abordar en esta clase es: ¿por qué la educación escolar proporciona una visión tan limitada de la disciplina? Que también no es evidente del por qué eh, el tipo de contenidos y la forma en la cual estos se enseñan son de la forma en que son. Entonces, en torno a esas preguntas vamos a empezar a desarrollar esta clase. Y yo, más que dar una clase lectiva de cuál es el problema, me gustaría provocar en ustedes pensamientos, provocar, ojalá que resalte en ustedes, eh, eh, o que vuelva a su mente la experiencia que tuvieron ustedes en el colegio, que me imagino que dentro de todo fue positivo, porque ustedes son el subconjunto de gente que eligió seguir por el camino de las matemáticas, pero sin embargo, incluso yo que también elegí esto, yo no tengo tan buenos recuerdos de matemática en el colegio. Entonces, les repito, o sea, la idea en esta clase es intentar que ustedes piensen por sí mismos y que vuelvan a revivir esas experiencias un poco del colegio. Entonces, bueno, ¿por qué son importantes las matemáticas en la vida moderna? Yo creo que aquí nos podríamos remontar a la clase pasada. La vida moderna está llena de matemáticas, o sea, no hay que saber o no hay que tener una formación muy sofisticada en matemáticas para poder ocupar el Waze o el Uber o todas estas aplicaciones de geolocalización que están disponibles en los celulares de todas las personas, independiente del nivel educacional. Eh, y bueno, lo que está por detrás de elegir la ruta óptima que me lleva de un lugar a un lugar B, es un problema, en este caso, de teoría de grafo, que es un tipo de teoría matemática que vamos a estar desarrollando no solo en este curso, sino que a lo largo de la carrera. Es el estudio de los vértices y las aristas y cómo estos interactúan entre sí, bueno, caracterizaciones de estructuras a partir
de grafos, y resulta que sobre esos grafos uno puede ir de un lugar a A a B, y muchas veces la cantidad de rutas crece de manera exponencial con la cantidad de vértices. O sea, si yo quiero decir, bueno, quiero ir de aquí, de mi casa, que está en Villa Alemana, por poner un ejemplo, a la Universidad de Valparaíso, hay miles de rutas probablemente. Bueno, ¿cuál es la mejor? Bueno, habría que definir un criterio sobre el cual definir cuál es la mejor. La más corta, la que me va a demorar menos dada la cantidad de tráfico que hay, la que me va a ahorrar más benzina, la que me va a evitar pasar em, por peajes. Bueno, ese es el tipo de preguntas y respuestas que se pueden encontrar a través de aplicaciones como Waze o Uber, eh, pero lo que está por detrás es matemática, y es matemática avanzada. Es matemática que mucha gente, ni siquiera a nivel de ingeniería, ciencias básicas, logra abordar. Pero hay ejemplos bastante sencillos y muy interesantes y muy motivadores de esta teoría que yo creo que es posible verlos a nivel escolar. Entonces, este tipo de ejemplos normalmente uno no los ve a nivel escolar. Sin embargo, esto hace parte de la matemática de todos los días de mucha gente. Bueno, el mundo de las redes sociales, el mundo del Facebook, el mundo del Twitter, el mundo del Instagram, es mundo también de la teoría de grafos, que es esta teoría de vértices y aristas. Aquí vemos un grafo en el fondo de este slide, ¿cierto? Donde una persona está conectada con sus amigos, ¿cierto? Y estos amigos tienen otros amigos. Y bueno, ¿cuáles son las personas que tienen más amigos o más seguidores? Se llaman en otras aplicaciones. Entonces esto se ocupa mucho para hacer publicidad, se ocupa para hacer, para ver justamente cuáles son los nodos de los que se llaman los influencers, ¿cierto? Esta gente que tiene mayor influencia. Se puede ocupar de manera perversa, como lo ocuparon en Cambridge Analytica, para influenciar la preferencia en las votaciones de las personas, aprovechándose de las vulnerabilidades de aspectos de su personalidad. Eh, y bueno, se ocupan también como medios de comunicación. Saber esto es sumamente importante también porque gran parte del ciberbullying pasa por estas redes hoy día. Entonces controlar o saber, eh, conocer bien las vías y las potencialidades de este tipo de, de aplicaciones va a pasar por conocer mejor las herramientas matemáticas que caracterizan el flujo de información en estas redes. Y nuevamente, esto es matemática avanzada, esto es dominio de la ingeniería matemática. Sin embargo, vuelvo a repetir, este tipo de ejemplos, hay ejemplos mucho más sencillos que se pueden hacer de manera pedagógica a todos los niveles, y este tipo de saberes lamentablemente brillan por su ausencia en la matemática escolar. Entonces gran parte de la población, ni siquiera me imagino qué pensarán que está por detrás de esto, de ser como así, como la magia de Internet, o no sé, qué es lo que hace funcionar Facebook, qué es lo que hace funcionar Instagram, pero lo que hace funcionar esto de manera robusta y de manera eficiente, sin duda que son las matemáticas que están por detrás, que garantizan flujos de información óptimos o flujos de información robustos. Otra aplicación que tiene gran parte de la población en sus celulares son las aplicaciones de predicción meteorológica. La predicción meteorológica hoy día se hace con herramientas de los sistemas dinámicos, herramientas de las probabilidades y las estadísticas, herramientas de las ecuaciones diferenciales parciales, eh, entre otras matemáticas también avanzadas, y que son cada vez más precisas justamente en virtud del Big Data y de todos estos movimientos que van incorporando cada vez más información en los sistemas, y justamente aprovechar de manera óptima o de manera
provechosa la información hace que estos sistemas se vuelvan más predictivos. Entonces, nuevamente, aquí tenemos otra aplicación del día a día de la población, de la gente, de la civilización, donde hay un uso escondido de las matemáticas avanzadas y de las matemáticas en general para la civilización. O sea, recuerdan siempre que esto es un curso de ingeniería, de introducción a la ingeniería matemática. Entonces, siempre tengamos en cuenta que son aplicaciones ingeniosas para la civilización. Otro uso cotidiano de la matemática avanzada es en el ámbito hospitalario. Aquí lo que vemos es una ecografía. Piensen lo que es desde una perspectiva etimológica. Ecografía, estoy haciendo a través de un eco, o sea, yo envío una onda al vientre materno y escucho un eco, y ese eco, a partir de ese eco, tengo que reconstruir cuál es el objeto, cuál es la geometría del objeto que produjo ese eco. Bueno, hoy día tenemos matemática avanzada que nos permite reconstruir ese objeto a partir de regularizaciones, ecuaciones diferenciales parciales, problemas inversos, pero básicamente esta es una imagen que todo el mundo ha visto, y lo que permite que esto sea ocupado incluso en el diagnóstico clínico es la garantía matemática, que es estas aproximaciones efectivamente representan de manera fidedigna un objeto tridimensional, que en este caso es un bebé. Otro uso cotidiano de las matemáticas en el mundo, en la civilización moderna, es en las transacciones bancarias, en las compras vía tarjeta de crédito, lo que garantiza la privacidad de la información son teoremas de la aritmética modular, son teoremas de la criptografía, que son áreas de la matemática. Y nuevamente aquí hay una aplicación que es de la civilización moderna, y donde nuevamente hay ejemplos sencillos que también son ignorados por la matemática escolar. Entonces, bueno, ¿cómo se ve la matemática en el colegio? Bueno, la matemática en el colegio se ve un poco así, ¿cierto? Los niños vestidos de terno, bastante desmotivados, haciendo ejercicios bien repetitivos de, de un conjunto de operatorias que todo el mundo sabe que las calculadoras lo hacen más rápido y mejor que nosotros. Entonces hay una desconexión entre lo que es eh, el mundo moderno, o sea, qué es lo que realmente nosotros podemos aportar con herramientas de esta disciplina para poder resolver problemas. Entonces es muy usual, digamos, que gran parte del discurso del por qué son importantes las matemáticas es porque, bueno, al menos el tipo de argumentos que yo escuché en mi formación escolar es, bueno, que cuando tú vas al supermercado, tú quieres que cuando paguen, tú quieres básicamente estar seguro que cuando tú pagas y tú pagas por un producto, el vuelto que te den sea efectivamente lo que tú pagaste menos el precio del producto. Pero eso en verdad hoy día lo hacen las máquinas y lo hacen mejor que lo que podríamos hacerlo nosotros. Y, y, y no es claro que ese tipo de argumentos sea un argumento convincente del por qué realmente es importante aprender matemáticas. En este curso, como les comenté la semana pasada, para nosotros lo importante de la matemática es entrenar la mente para que piense, entrenarla con la lógica deductiva, la lógica racional, y justamente el hecho de verse expuesto de manera sistemática a matemáticas avanzadas nos va a permitir pensar mejor, y pensar mejor es algo que nos beneficia a la sociedad y nos permitiría convertirnos en personas más ingeniosas, más flexibles y
y más inteligentes a la hora de proponer soluciones a problemas. Entonces, ¿por qué tanta gente las detesta? Bueno, eh, navegando por internet empecé a buscar frases eh, que representaban cómo distintos actores de la sociedad tienen una percepción muy negativa con respecto a la disciplina, o sea, MAT, Mental Abuse to Humans, como abuso mental para humanos. Bueno, otro día pasa y todavía no uso álgebra ni siquiera una vez, dice esta segunda imagen. Abajo, un conjunto de jóvenes eh, celebrando ese maravilloso momento cuando el profesor de matemática está ausente. Entonces, bueno, ¿por qué la educación escolar proporciona una visión tan limitada de la disciplina? Y volvemos a las imágenes. Entonces, en el extremo superior izquierdo vemos a una caricatura diciendo, bueno, todavía estoy esperando el momento en que yo realmente ocupe esa ecuación, ese tipo de ecuaciones, ¿cierto? Como si la matemática se sintetizara en ecuaciones de ese estilo. Abajo, perdón, al lado sale, querida matemática, anda a comprarte una calculadora, resuelve tus propios problemas, yo soy un adolescente, no un terapeuta. Nuevamente, esa percepción de que la matemática es aquello que yo puedo resolver con la calculadora, y que comprando una calculadora yo ya tengo todo el saber matemático necesario para desenvolverme en el mundo. Entonces, nada, ¿para qué pasar tiempo y energía aprendiendo matemáticas si finalmente puedo con una calculadora o un smartphone resolver todos mis problemas de esta disciplina? También está esa percepción de que la matemática no sirve para ningún trabajo. En el extremo inferior izquierdo vemos una representación de los trabajos que usan álgebra. Y sale un gráfico circular 100% profesor de álgebra. Así como si la ingeniería no ocupara matemáticas, como si la medicina no ocupara matemáticas, como si incluso las leyes no, no ocuparan matemática en alguna de sus formas, ni siquiera en la estadística. Entonces está esa percepción de que la matemática no es tan útil en la vida moderna, y porque justamente está muy asociada a, bueno, matemática igual, esa cosa que finalmente cabe en una calculadora, pero me gustaría hacerlos pensar que esto no es así, digamos, la matemática es una disciplina del pensamiento, es una disciplina bastante más compleja de la versión que se enseña en los colegios. Entonces, regla de la matemática, si parece fácil, lo estás haciendo de manera equivocada. También, nuevamente, si la matemática es esa cosa súper compleja, donde si tú crees que estás haciendo algo bien y te salió sencillo, no, porque esta cosa es horrible y si no es con mucho cálculo, no estás por la vía correcta, porque también es sumamente falso. Gran parte de la belleza de las ecuaciones más importantes en física es justamente su simplicidad, que se escriben en un par de líneas. Entonces, bueno, diagnosticando un problema, hay un problema de forma y fondo, ¿cierto? Eh, el problema de fondo, que es el más importante, es el que nos quedamos pegados, la educación escolar se quedó pegada hace 2500 años, esencialmente. Hay pequeñas salvedades, ¿cierto? Pero es la matemática de la Babilonia antigua, de la Grecia antigua, donde, donde efectivamente el tipo de cálculos, el tipo de herramientas que se desarrollaron, era justamente el tipo de herramientas que necesitó esa sociedad para desarrollarse justamente. El cálculo de las diagonales con el teorema de Pitágoras, el cálculo de proporciones con el teorema de Tales,
fórmulas para áreas, para volúmenes, era justamente lo que le permitía a esas sociedades a hacer las construcciones de los templos em, que necesitaban, medir en navegación, calcular demografía, entre otras cosas, que eran lo que era realmente importante en aquella época para el desarrollo de la sociedad, de esa época. Entonces era una sociedad que se ve de una manera muy distinta a cómo se ve la sociedad actual. Era una sociedad, y vemos en la parte de arriba de esta imagen, una sociedad que se transportaba de esa forma que se ve ahí. Era una sociedad que se alimentaba de esa forma que se ve ahí. Era una sociedad que se vestía como se vestían los protagonistas de esta imagen, en una sociedad que se divertía, como se divertían estos en esta imagen. Entonces es una sociedad que era absolutamente distinta a nuestra sociedad actual. Entonces, para hacer sentido de esa sociedad, eran esas las herramientas matemáticas que la gente necesitaba, digamos, para hacer sentido de ese mundo. Los protagonistas de la educación matemática escolar son Tales de Mileto, el teorema de Tales, ¿cierto? Pitágoras de Samos, 500 a.C. aproximadamente. Euclides de Alejandría, año 300 a.C. Y parece que nos quedamos pegados en esa época. Parece que nos quedamos pegados con esas herramientas que hacían sentido para el desarrollo de la sociedad en aquella época. Y de una manera más, un poco más situada, digamos, si uno ve en los programas de matemática lo que le van a enseñar a mis hijos en el colegio, es muy similar, o yo diría casi lo mismo que aprendí yo en mi educación escolar, o mi generación, ¿cierto? Lo que aprendí yo es esencialmente lo mismo que aprendieron mis padres. Y lo que aprendieron mis padres es muy parecido a lo que aprendieron sus padres, ¿cierto? Lo que aprendieron sus padres es muy similar a lo que aprendieron sus padres, ¿cierto? O sea, el bisabuelo. O sea, ha cambiado muy poco la cosa. Sin embargo, la sociedad ha cambiado mucho. Entonces, justamente cuando nos piden a los científicos o a los profesores universitarios que intentemos hacer sentido, o a los profesores escolares sobre todo, que intentemos hacer sentido de la sociedad a partir de la matemática y conectemos con lo que está pasando, bueno, es muy difícil. Es muy difícil hacer eso con el tipo de herramientas que estamos proporcionándole a nuestros alumnos. O sea, es difícil hacer sentido de Facebook con el teorema de Pitágoras, es difícil hacer sentido de las transacciones bancarias con el teorema LAL de, de triángulos, y así, suma y sigue. ¿Cómo hacemos sentido de los ejemplos que puse al principio con las herramientas estándar que estamos pasando a nivel escolar? Es muy difícil. Y bueno, sin duda que también hay un problema de forma, ¿cierto? Bueno, esto ya de manera un poco más personal, pero es cierto, niños vestidos de terno me parece que no tiene ningún sentido en la sociedad moderna. Eh, Gran parte de los esfuerzos eh, que se han hecho en la modernización de la educación escolar han sido en la dirección de tratar de modernizar la forma, pero no el fondo, ¿cierto? O sea, se enseña el mismo teorema de Pitágoras, pero ahora con tablet. Se enseña exactamente la misma matemática, pero ahora con un pizarrón interactivo, digamos. Eso está bien, yo creo que es mejor que la alternativa clásica, digamos, del profesor escribiendo en pizarra, ¿cierto? Pero sin duda que no resuelve el problema.
Hay otras alternativas que son también sumamente llamativas, como los juegos de mesa, donde se puede pensar en estrategias, hay una cantidad de reglas estrictas, bien claras. Entonces justamente ese pensamiento algorítmico es el pensamiento que permite el desarrollo de la mente justamente para que piense. Y yo creo que ese debe ser el foco de las matemáticas en el mundo que viene, ¿cierto? Sobre todo poner un énfasis en el desarrollo del pensamiento y de los algoritmos. Entonces, yo creo que como propuesta tenemos que adaptar el conjunto de herramientas y de contenidos que estamos viendo en la matemática escolar a un conjunto de contenidos que tengan más que ver con nuestra civilización moderna. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, son herramientas de la algorítmica, son herramientas de la programación computacional, son herramientas de la teoría de grafos, de la optimización, son herramientas de la probabilidad y la estadística, de la visualización de resultados y ¿por qué no?, de pensar la matemática como esa disciplina que nos permite integrar no solamente las ecuaciones, sino que un modo de pensar en cómo expresar problemas de la vida cotidiana en este lenguaje tan privilegiado que nos permite no solamente expresar un problema de una manera concreta, sino que también resolverlo. Entonces, bueno, yo lo que menos quiero es dejar esta impresión de que básicamente aquí hay un culpable, o de que todos somos culpables, o de que hay algo que se está haciendo mal y yo tengo la solución para venir a decirle a ustedes de, bueno, yo tengo la solución a este problema. No, para nada. No siento que sea así. La primera impresión que tenemos todos es que, bueno, el culpable es el villano profesor de matemática, el vetusto profesor tirano que nos maltrataba en clases, pero esto sin duda que no es así. El problema es mucho, mucho más amplio que esto. Eh, yo estoy casado con una profesora de matemática, conozco bastante de cerca el problema. eh, es una profesión tremendamente complicada de ejercer, es mal retribuida desde múltiples perspectivas, es sumamente difícil lidiar con grupos gigantes de más de 40 adolescentes, y no solamente hay que lidiar con los adolescentes, hay que lidiar con los papás de los adolescentes, y hay que lidiar con la UTP, y hay que lidiar con los jefes de departamento, y hay muy poca flexibilidad en qué es lo que uno puede hacer en clase, porque hay un programa sumamente estricto de los ministerios, y hay incentivos perversos a empujar todo hacia los resultados de las pruebas estandarizadas, del PSU, de las pruebas PISA, de los CIMSE. Entonces, bueno, aquí le vamos a echar la culpa a los profesores si finalmente tienen muy poca flexibilidad en qué es lo que pueden hacer y qué es lo que, cómo pueden hacer cambiar esta situación si es que no cambiamos de paradigma y no cambiamos desde mucho más arriba. Entonces yo siento de manera personal que los menos culpables aquí son los profesores de matemática escolar. Yo creo que los que tenemos que jugar un rol fundamental en este cambio de paradigma somos los científicos. Los científicos ocupamos una situación un poco más privilegiada desde la perspectiva del, de las condiciones laborales, ¿cierto? No tenemos a tanto adolescente y a tantos papás encima y el jefe del TP. Tenemos mucha más flexibilidad a la hora de enseñar. También tenemos conocemos mejor nuestras materias, sin duda. Somos especialistas en diferentes áreas del saber. Hemos estudiado mucho más tiempo, digamos, estas disciplinas, y normalmente somos muy apasionados de estas disciplinas, ¿cierto?
de matemática, pero también está biología, bueno, está historia, bueno, no solamente en matemática, lo que quiero decir. Entonces yo creo que los científicos somos los llamados a tener un rol fundamental en este cambio de paradigma que yo espero que venga pronto. Yo creo que acá hay un desafío gigante entre el Ministerio de Educación y el recientemente inaugurado Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Yo creo que tiene mucho que dialogar entre ellos, mucho que retribuirse, y sobre todo yo creo que esto va a ser por el bien de las nuevas generaciones, eh, porque yo siento que no estamos haciendo las cosas bien en la educación escolar matemática. Yo creo que hay mucho espacio para la mejora, hay mucho espacio para hacer las cosas de una manera que sea beneficiosa para nuestros niños y sobre todo para nuestra sociedad. Si queremos que nuestros niños piensen de una manera más efectiva, más situada, y queremos tener mejores ciudadanos en las futuras generaciones, yo creo que acá hay un desafío pendiente la, el diálogo y la implementación de nuevas políticas entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que incluya a los científicos, para retroalimentar los programas escolares en matemática del Ministerio de Educación y viceversa. Como el Ministerio de Educación también eh, empieza a influenciar distintas políticas que puede implementar el, el Ministerio de Ciencia para nuestros escolares. Entonces yo creo que esto va a servir para que el día de mañana no solamente tengamos smart cities, smart devices, smartphones, smart glasses, smart watches, smart TV, sino que sobre todo tengamos personas inteligentes, tengamos ciudadanos inteligentes, podamos tener una democracia más sólida, podamos tener políticas más sólidas, podamos tener políticos más competentes, podamos tener mejores, mejores líderes, mejores ciudadanos. Y me cuesta pensar en alguien que no esté de acuerdo con, o que su intención no sea generar una mejor sociedad a partir de la educación. Entonces, yo creo que la propuesta es bastante clara. Yo creo que gran parte de la educación escolar y la educación universitaria también se trata de resolver problemas matemáticos ya planteados. O sea, yo te pongo una ecuación y despeja la X y dime cuánto vale X. Eh, bueno, eso se puede ver de una manera un poco más compleja, con herramientas un poco más sofisticadas, pero el tipo de problemas pasa a ser el mismo, digamos. Encuentre los valores propios de esta matriz y bueno, hay un algoritmo que te permite calcular esas cosas, o resuelva esta ecuación diferencial dada. Entonces ahí depende de la ecuación, hay una cierta metodología para resolver y encontrar la función que resuelve esa ecuación diferencial, y bueno, uno puede seguir hasta tan sofisticado el nivel de matemática que uno quiere, pero sin embargo ese tipo de metodología no incluye el problema fundamental de la ingeniería, el problema general de la reflexión, de la utilización de matemáticas para resolver problemas de la sociedad moderna y, y del mundo real, ¿cierto? Que es justamente hacer lo lo que la máquina no puede hacer, que es justamente plantear el problema y después utilizar la solución para la resolución, perdón, utilizar el resultado de estas ecuaciones matemáticas para implementar mejoras en el problema que existe en la sociedad. O sea, gran parte de la matemática escolar y la matemática universitaria se trata de resolver problemas que finalmente las calculadoras y los computadores ya saben resolver mejor que nosotros. No solamente las multiplicaciones, divisiones, la aritmética más sencilla, porque hoy día también los computadores son capaces de resolver integrales complejas, derivadas,
ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, todo eso lo hacen mejor los computadores que nosotros, sin duda. Pero diagnosticar los problemas, resolverlos, yo hoy día no puedo decirle a Siri, ni a Alexa, ni a ninguna de estas cosas: Alexa, tengo coronavirus, ¿qué hago? ¿No? ¿Sabes? Digamos. Oye, mi ciudad tiene problemas en transporte, resuélvelo. Estamos quedándonos con problemas de agua, hay mucha sequía, ¿qué hago? Y un computador, ¿sabe? Nos va a ayudar a resolver ese tipo de problemas. Pero sí nos puede ayudar a complementar ese aspecto puramente humano que estamos absolutamente lejos de que un computador sea capaz de formular un problema matemático como los que le acabo de decir, como los ejemplos que acabo de poner. Pero una vez que un ser humano es capaz de escribir ecuaciones que representen el problema del mundo real, bueno, ahí es justamente el computador que va a resolver mejor y más rápido el problema matemático, pero después viene nuevamente la intervención del ser humano en decir, ok, acá hay una solución, un número, un vector, una función, lo que sea, como solución, cómo esa función me está informando, me está ayudando a, a mí, para que yo con esto tome una mejor decisión para implementar una solución al problema, cualquiera que sea. Eso es puramente humano, eso es parte de la disciplina. Yo pienso que la matemática no solamente es esta parte que está a la derecha del problema matemático de solución al problema matemático, sino que es todo este ciclo que vemos acá: problemas del mundo real, planteamiento matemático del problema, solución y implementación en el mundo real, y cómo esta solución después se evalúa, y si esta mejoró en algo con respecto a la situación antes de abordar este problema desde la perspectiva de la matemática. Entonces no solo es, yo creo que esto utilizar la matemática con tecnología para complementar este ciclo que es humano-computador, yo creo que nos va a ayudar también como sociedad para que podamos reflexionar de una manera más sofisticada la llegada de la inteligencia artificial, y poder borrar un poco esos mitos de que los computadores y las máquinas nos van a quitar nuestros empleos, y este terror que existe en la sociedad moderna en torno a este tipo de problemáticas que son más que nada basadas en la ignorancia. Eh, Hay ejemplos bastante claros de que esto no es así. Un ejemplo bastante interesante es la huelga que hicieron eh, los ilustradores que hacían la publicidad a mano en, en, a principios de siglo, que protestaban con la llegada de la fotografía. La fotografía y la era de la reproductibilidad técnica los iba a dejar sin trabajo. Y efectivamente, quizás algunos los dejó sin trabajo. Hoy día la fotografía, el diseño digital, es, es un área que da mucho trabajo, digamos, hoy día esto se transformó incluso en carreras universitarias, se transformó en profesiones, y bueno, el descubrimiento de la fotografía y todo fue en gran parte el impulso de la era digital, en los cuales nos permite que incluso en tiempos de coronavirus nosotros podamos seguir comunicándonos, y que ustedes puedan seguir aprendiendo de manera remota gracias a la tecnología. Entonces, bueno,
con esto termino la clase del día de hoy. Fue un gusto haber compartido con ustedes este conjunto de pensamientos en torno al problema de la matemática escolar y del diagnóstico eh, con respecto a, a los contenidos y a las formas con las cuales se aborda la matemática escolar, y espero que les haya dado luces y argumentos para que ustedes piensen su propia experiencia y lo importante que es esta disciplina para el desarrollo de la sociedad, y ojalá que también les den muchas ganas de aprender más matemáticas, justamente, no solamente para entrenar su mente para que piense, sino que también para que a través de las herramientas seamos capaces de diagnosticar mejor problemas y resolver mejores problemas de nuestra civilización. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.